¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wins. Hoy con algo muy diferente a lo que les he compartido hasta el día de hoy. Pero es algo que le va a encantar porque es fácil, rápido, con muy pocos materiales y además usted lo puede confeccionar con los materiales que guste. Así que ¡vamos allá! A modo de prueba, en lo que diseñaba el patrón, me quedó así de pequeñita. Es una gallinita súper esponjosa, así le hemos llamado y así le vamos a llamar a este proyecto, algo así como los súper esponjosos. Y la verdad que me gustó, pero luego hice unos pollitos que sí, le voy a adelantar algo. Luego hice estos pollitos y sentí como que el pollito estaba del tamaño de la gallina. Y dije, no, pues esta gallina hay que hacerla un poquito más grande. Y en vivo, de hecho, hicimos un diseño o terminé un diseño utilizando otro chenille. Vean. No bastó porque obviamente yo quería hacerles este tutorial. Entonces, aquí está. Ya llevo 3 gallinas súper esponjosas. Y pues sí, esta sí que es la mamá de los pollitos, es la más grande. Y es precisamente lo que les estaré enseñando en este tutorial. Las 3, usted las puede encontrar los patrones escritos en nuestra web gretawins.com. Pues la demostración se la voy a realizar utilizando este material, o sea, realizando en específico esta gallina. Pero ya verá que fácil es realizar las otras 2 e incluso el tamaño que usted desee. Un datito muy importante y que luego se me pasa es que cuando yo tejo con chenille, con una hilaza gruesa o cuando simplemente tejo a crochet, el punto bajo yo lo realizo en V. Este punto bajo está realizado en V y ahora que se los he dicho, yo estoy segura de que prestan atención en el tutorial y se van a dar cuenta de que ambas veces pues tomé la lazada por debajo. Lo trabajo en V. Simplemente lo disfruto. Aún no sé de qué manera yo con algunos amigurumis con los que son con hilaza fina, pues yo lo trabajo en X y ya es costumbre, pero cuando trabajo con hilaza gruesa o crochet, pues lo trabajo en V y es algo que simplemente me sale. ¿Ok? Y es que pasé muchos años trabajando el punto en V. Entonces, ese es el detalle que deben saber. Punto en V y patrones escritos en nuestra web gretawins.com. Y ahora sí, pues veamos la lista de materiales. Estos son los materiales que yo estaré utilizando, pero recuerde que su gallinita usted la puede hacer con los materiales que guste. Principalmente voy a estar utilizando esta hilaza que es 97% acrílico, o sea, casi 100%. Es número 5, o sea que es bien gruesa y esta es la marca, ¿ok? Lo que me gusta de esta hilaza es que trae estas cosillas como sueltas. Y eso me encanta para una gallinita pinta, solamente por esa razón. Para los detalles de la crestita voy a estar utilizando Bernat en el color rojo. Es un chenille bien grueso y esponjoso. Usted puede utilizar el hilo que guste, recuerde, yo le voy a hacer la demostración con este. Con esta hilaza, que es la principal que estaremos utilizando porque esto será solo el detalle de la crestita, pues yo estaré utilizando un gancho de 4.25 milímetros. También el gancho, usted según más cómodo se sienta con un número más pequeño o más grande, dependiendo de ello también pues será el tamaño de la gallina. Claro que sí vamos a utilizar aguja lanera, relleno, tijera y yo estaré utilizando ojitos de seguridad de 10 milímetros. Además del ojito de seguridad voy a estar colocando un trocito de fieltro en la parte de adentro y esto nos va a asegurar aún más el ojito de seguridad. ¿Por qué? Porque como es un hilo grueso y el tejido es suelto, pues podría ser peligroso si esta gallinita pues llega hasta un nene. Para el pico de la gallinita estaré utilizando este chenille que es más fino, es de la marca Kiki, pero puede hacerlo incluso con un mediano 4 acrílico o algo así, es solo para el detalle del piquito. Y ahora sí, es todo lo que necesitamos, así que sin más preámbulo, comencemos.
Iniciemos realizando un anillo mágico. Y dentro 8 puntos bajos. 1. Vea cómo los trabajos sueltitos, usted disfruta el tejido. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cerramos el anillo. Y coloque marcador si usted lo considera necesario, pues sí, estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2, vamos a realizar 8 aumentos. Un aumento por cada punto de la ronda anterior. Vamos a completar esta ronda con un total de 16 puntos. En la ronda número 3, las repeticiones serán de un punto bajo y luego un aumento. Así, un punto bajo y un aumento hasta completar esta ronda con 24 puntos. Continúe repitiendo un punto bajo y luego un aumento. Y luego en la ronda número 4, las repeticiones serán de 2 puntos, 1, 2 y luego un aumento. Así, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda. Acabaremos esta ronda con 32 puntos. En la ronda 5 las repeticiones serán de 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta completar esta ronda con 40 puntos. De la ronda número 6 y en adelante, pues 40 puntos bajos en cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la ronda número 18. He tejido hasta la ronda 18, 40 puntos bajos por cada ronda. En la ronda 19 vamos a estar realizando 20 disminuciones, o sea, toda la ronda será de disminuciones. Una disminución, trabajando disminución invisible. 2, si usted desea trabajar la disminución tradicional, también puede hacerlo. 3, y así continuaré realizando disminuciones hasta completar esta ronda con 20 puntos y entonces haremos las plumas. Ya he terminado las 20 disminuciones y lo siguiente será realizar las plumas de la cola, así que para cada una vamos a subir con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la misma base de la disminución, o sea, esta es la disminución, aquí mismo puede ser en este puntito, ahí mismo vamos a hacer un punto deslizado. Otra vez, otra plumita, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la misma base, en el mismo punto, otro punto deslizado. Y una tercera, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y otro puntito deslizado en el mismo lugar. Y vamos a cortar esta hebra dejando hebra suficiente para luego cerrar esta gallinita. Vamos a retirar el marcador que ya no lo necesitamos y antes de colocar el relleno vamos a hacerle los detalles a esta gallinita. Pues ahora vamos a hacer la crestita. Usted va a doblar su gallinita de esta manera, ¿ya? Que la colita le quede, la plumita del medio que le quede en el centro, lo va a doblar y justo en este puntito que le queda de frente, ahí va a insertar el gancho y en ese punto estaremos trabajando toda la cresta. Para la cresta voy a estar utilizando el chenille rojo. Tomamos la lazada, dejamos una hebrita poquito larga al inicio que nos va a servir para luego esconderla y vamos a subir con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Es exactamente lo mismo que hicimos en las plumitas de acá, solo que en vez de 6 cadenas, pues 5, ya que este chenille pues es bien grueso, todo va a depender del hilo que usted esté utilizando, ¿ok?
Te va viendo el tamaño que le queda a la crestita y ahí decide si está bien o no. 5 cadenas otra vez, voy a hacer 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Y un punto deslizado. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y un último punto deslizado. Cortamos la hebra dejando hebrita suficiente para ahora asegurar. Y el modo en el que voy a asegurar es bien sencillo. Simplemente voy a retirar hacia adentro esta hebrita justo en el mismo punto, todo en el mismo punto donde hicimos los puntos deslizados. Y esta hebrita de acá pues ya ha venido caminando. Bueno, mírala aquí. Ok. La voy a insertar justo en el mismo punto por acá. Hacia adentro. Y aquí dentro pues nada más voy a hacer un nudito con ellas que va a asegurar esta pieza y esto puede formar parte del relleno. ¿Ok? Ahora, lo siguiente, este sigue siendo nuestro centro, ¿ok? Lo siguiente será colocar los ojitos de seguridad. Recuerden que vamos a estar utilizando ojitos de seguridad de 10 milímetros, pero usted puede utilizar el tamaño que guste. Y como no confío mucho en la seguridad de ese ojito y de ninguno, pues esta gallinita puede llegar a manos de un nene pequeño. Voy a tomar un trocito de fieltro, puede ser también un trocito de tela. Le abrí un poquito el agujero para que me ayude. Vamos a determinar dónde colocar los ojitos. Vea como yo la separación que he dejado en la gallinita anterior. Primeramente lo voy a estar haciendo entre las rondas 18 y 19, entre las últimas dos rondas. Y voy a colocar los ojitos muy cerquitas. Vean. Son muy cerquitas. Esa es la idea. Si usted lo quiere colocar de otra manera, pues lo puede hacer. ¿Ok? Aquí básicamente me quedó una disminución en el centro, no más que eso. Ahora, ya que determine dónde los voy a colocar, por dentro voy a colocar primeramente el fieltro, que ya le abrí los huequitos para que resulte más fácil. Y luego pues la seguridad que trae. Y los voy a estar colocando al revés, para que no se me hundan tanto los ojitos. Ok. Dele todos los pasitos para que quede bien seguro. Lo siguiente pues será el piquito. Con agujita lanera y una hilaza un poquito más fina. Este es otro chinille pero es más fino, ¿ok? También puede utilizar un acrílico mediano 4, está bien. La idea es que utilice una hilaza que le permita solamente dar 2 puntadas y con ello ya se marque el piquito. Esa es la idea, ¿ok? Porque si da más de 2 puntadas como que no simula que es un piquito. Entonces voy a comenzar desde adentro, justo debajo del ojito, la primera puntada. Dejo hebrita para asegurar y justo debajo del otro ojito una puntada y otra arribita. Y ajústela pero no demasiado para que simule que es un piquito, ¿ok? Ahí usted lo acomoda, bien. Y aquí dentro pues asegurar y las hebritas pues pueden formar parte del relleno. Ajuste pero no demasiado para que no pierda la forma. Lo siguiente pues será colocar relleno justo antes de cerrar. Y vamos a colocar tanto relleno como sea necesario para que nos quede bien formadita esta gallinita. Es muy importante el relleno en este proyecto. Ya como ella va a ir tomando esa forma redondita, ¿ok? Porque no queremos que quede como un cilindro para arriba, ¿no? Queremos una bolita. Así que rellénala muy bien.
acomode el relleno hacia el ladito, ¿ok? Para que se vea redondita. Yo considero que ya es suficiente porque queremos que quede rellenita pero esponjosita. Así que lo siguiente es colocar aguja lanera para cerrar. Y el cierre es súper sencillo. Yo quiero que se note el cierre un poquito, así que por esa razón lo voy a cerrar así. Si usted lo quiere cerrar de manera que quede escondida la costura, está bien. ¿Ok? Yo voy a dar una puntada de un lado con el otro y listo, será todo. Así hasta cerrar completamente esta gallinita. Y terminada esta simpática gallina, recuerde que usted la puede hacer en el tamaño que guste. Si desea ver todos los patrones, les recuerdo, están en nuestra web gretawins.com. Pero no hay secretos. Lo cierto es que usted puede decidir el tamaño de su gallina hasta el aumento. Aumente hasta que tenga el diámetro que usted desee. Ya luego suba con rondas de tan solo puntos. Y dependiendo del tamaño que haga su gallinita, pues hace un poquito más largas o más cortas las plumas de aquí atrás. Y hace un poquito más largo o más cortita la crestita. Y también decide qué material utilizar para la crestita. También decide qué ojitos de seguridad, utilizar o qué hebra para el pico. Este pico yo lo hice con el velvet, o sea, con el mismo que tejí el cuerpo de esta gallinita, el mismo de la cresta. Y sin embargo siento que me gusta más, un poco más fino, simula más un piquito. Y si las veo un poquito raras cuando las haga, está bien, es que son simpáticas, no son raras. Más bien son simpáticas, no son perfectas, son boludas, bien llenitas, pero su carita es pequeñita y es lo gracioso de estas gallinas. Así que no olvides, si le ha gustado este vídeo, dejarme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal y desea continuar viendo más proyectos como este, pues ¿qué espera? Le invito a que se suscriba y active la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en el siguiente tutorial. Chau, chau.